Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, gracias. El día de hoy tenemos dos temas a tratar que son importantes. Uno tiene que ver con la situación de el acuerdo que hubo de Consejo Técnico en la sesión del 7 de marzo, en la que pues informan que básicamente tenemos 4 semanas ya para prepararnos para el regreso presencial, es decir, a partir del 4 de abril del presente ya se regresa a las actividades presenciales. Voy a compartir un documento, nada más que como apenas vengo llegando, estoy abriendo la computadora y no me deja abrirlo. A ver, ahorita se los comparto. Y vamos a explicar también cómo vamos a manejar esta situación para que nadie tenga ningún problema con el regreso, si es que no todos pueden regresar o cualquier otra situación que se presente. Bueno, como yo ya se los había dicho con anterioridad, pues era muy probable que ocurriera esto, que nos dieran esta información en algún momento. Ya salió, ya nos dicen que ya hay una fecha de retorno para las actividades presenciales y esta fecha es el 4 de abril. Quiero descargar la imagen, pero no la encuentro. El comunicado que yo estoy seguro que ya ustedes leyeron, pero bueno, simplemente para que no tengamos dudas, eh, lo voy a leer aquí y, insisto, les voy a comentar también qué vamos a hacer nosotros al respecto para manejar esta situación. Abriendo. Abrió. No, pues, está lenta la compu. Ya parece que ya se está. Mm, sistema.
Sí, está definitivamente lenta mi computadora. Bueno, mientras no me saque del sistema. Doctor, si quiere, yo la puedo compartir, ya la descargué. Ah, sí, ah, qué bueno, porque a mí no me deja abrirla. Déjame darte, ahí está, ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Si quieres darle un poquito, bueno, sí se alcanza a leer, creo, ¿no? Afortunadamente traigo los lentes. Dice, ándale. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia informa. El H Consejo Técnico, en su sesión ordinaria del 7 de marzo, acordó que el regreso a clases presenciales para los semestres de primero a séptimo será el próximo día 4 de abril del presente año y para el segundo hemisemestre 2022-2 teórico y práctico será el próximo día 2 de mayo. Se solicita respetuosamente al personal y al alumnado tener en consideración los puntos: uso adecuado de cubrebocas en todo momento, lavado frecuente de manos, evitar permanecer afuera de los salones de clase, no acudir a clases en caso de ser positivos a COVID, ser respetuosos y empáticos ante situaciones personales particulares, tanto del alumnado como del personal, y estar pendientes de cualquier nueva disposición que se genere ante posibles condiciones cambiantes de la pandemia. Yo agregaría, en el caso de no acudir a clases en caso de ser positivos a COVID, también en el caso de tener sospecha. Es decir, si algún familiar se encontrara enfermo y ustedes han estado expuestos, asuman que están enfermos aunque no tengan un resultado positivo, porque más vale, ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo que nos están indicando. Según esto, a partir del 4, que es ya la quinta semana, el inicio de la quinta semana del semestre 2022-2, pues tendríamos que estar de regreso en la facultad. Nosotros vamos a tener que estar de regreso en la facultad. A partir de entonces, desde el día de ayer hicimos ya pruebas para el registro de asistencia, poniendo nuestra huella como lo hacíamos hace 2 años. En mi caso funcionó sin problema, todavía se acuerda de mí el aparatito. Y pues estamos ya listos. Yo ya he estado yendo a la facultad 1 o 2 veces a la semana y pues a partir del 4 vamos a estar nosotros yendo todos los días. Ahora bien, yo voy a aplicarles una encuesta, un pequeño cuestionario a todos ustedes para que me digan si sí consideran poder regresar a las clases presenciales o si por cualquier razón no pueden, pues que me lo indiquen para ver si quisieran entonces que continuáramos con las sesiones en línea. ¿Qué quiere decir esto? No, no voy a hacer lo que diga la mayoría, voy a hacer lo que diga cada quien. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si, suponiendo que de los 54 alumnos registrados en el grupo, 50 o 35 o 20 deciden que sí quieren asistir a clases presenciales, pues entonces yo daré clases presenciales en la facultad. Punto. Y si alguien no quiere o no puede, por cualquier razón, no están viviendo ahorita en la Ciudad de México, están trabajando, no sé, cualquier situación, tienen a alguien enfermo, o tuvieron a alguien enfermo, y lo que sea, la razón que sea. Si ustedes no pueden regresar, no les voy a preguntar ni cuál es la razón, nada más avísenme. No, y no puedo, y yo preferiría que las clases siguieran en línea.
Independientemente de lo que ustedes contesten, yo voy a seguir subiendo los videos semanalmente, perdón, 2 veces a la semana, como hasta ahora, y con fechas de entrega también en los días de clase, tal como hasta ahora está ocurriendo, es decir, los lunes y los viernes. Y las publicaciones de los videos, la publicación de los videos será los lunes y los jueves, tal como también hasta ahora está ocurriendo, para que tengan oportunidad pues de verlos y de responder los cuestionarios. Eso va a seguir, estemos en presencial o en línea, por lo que resta del semestre. Lo que yo haría es que en caso de que por cualquier razón ustedes no puedan acudir a presencial, pues yo seguiría con estas sesiones como la de hoy, las mismas fechas, es decir, los viernes en este caso, jueves para el otro grupo, para resolver dudas. Y lo que podemos hacer es que el otro día, el lunes, fuera presencial. En el supuesto de que eh, todos pueden asistir a clases o 50 o lo que sea, y a lo mejor me dicen, no, es que sí queremos clases 2 veces a la semana para que veamos cada tema de forma más detallada, lo podemos hacer. Y lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, dedicar un tiempo dentro de las 3 horas que tenemos prevista de clases a dar la, tal como lo estamos haciendo ahorita, que más o menos nos lleva 1 hora estas sesiones de aclaración de dudas. Y entonces tener estas sesiones de aclaración de dudas y una vez que terminamos esta sesión, pues ya me voy al salón y me conecto, o al revés, ¿no? Termino en el salón y me conecto con ustedes. Cualquiera de las dos opciones son viables. Para poder cubrir a todos, para que todos se sientan total y absolutamente atendidos y para que pues nadie sienta que va a estar en desventaja porque no tiene la oportunidad del intercambio personal con el profesor. Por lo pronto, esta no es la encuesta, pero así digamos, de manera general, ¿hay alguien que no vaya a poder asistir a las presenciales cuando estas inicien? Yo no podría asistir los lunes, pero los viernes sí. Ok. Bueno, entonces les voy a preguntar en la encuesta separadamente, ¿no? Podrías asistir el lunes, podrías asistir el viernes, podrías asistir los 2 días, no podrías asistir ningún día. Vamos a poner todas estas opciones para saber cómo lo manejamos y para que haya una decisión. Si, por ejemplo, parte del grupo puede asistir los lunes y otra parte puede asistir los viernes, yo puedo atenderlos el lunes y el viernes. Y podría seguir también para los que no pueden ninguno de los 2 días, con estas sesiones en línea, ¿sí? Aunque fueran grupos más chiquitos. Y también podría proporcionarles los horarios del otro grupo y como vamos parejos, pues no daría lo mismo si ustedes se les acomoda mejor en el otro horario. O sea, voy a poner, de hecho, las preguntas planteando la cuestión de la asistencia con las 4 opciones. Lunes de 9 a 12, martes no hay clase, miércoles de 9 a 12, jueves de 10 a 1 o viernes de 9 a 12, que son los 4 horarios en que yo tengo que estar impartiendo clase con los dos grupos. Y ya ustedes me pueden decir que sí pueden en qué horarios, o si no pueden de plano en ninguno. Y vemos también cuál es la mejor hora para darlo en línea, ¿sí? Lo importante es que todos puedan seguir teniendo estas sesiones, por lo menos, y de preferencia, pues las presenciales. Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo dos preguntas, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habló? Perdón. Sofía. Sofía, adelante. En el caso bueno, en nuestro horario ya nos habían dado un salón correspondiente. ¿Ese salón sí se va a respetar? Sí, claro, tiene que Ok, respetarse. Sí, sí, sí. ok. Sí. Y Y mi otra pregunta es, a pesar de que estemos en presencial y todo, ¿nos va a seguir compartiendo las presentaciones de PDF bueno, de la clase que ya sea que veamos en línea o en presencial? sí, sí, por supuesto. O sea, la mecánica original va a seguir, Ok, insisto, independientemente de que estemos en presencial o en línea.
Si ustedes por cualquier razón no pueden asistir a la escuela, ustedes van a poder seguir viendo los videos, recibiendo el material en PDF, entregando las tareas por esa vía, etcétera. Inclusive si van a presencial, pues también pueden, más bien, yo preferiría que me mandaran las tareas por la vía electrónica en el Classroom. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de manejar, no me lleno de papeles, ustedes tienen también la certeza de que ya quedó registrado ahí el envío de su tarea, etcétera, ¿no? Nos da mucho más seguridad, reduce tiempo de administrativo, digamos, en las clases, de que esté yo pasando lista y recibiendo tareas y demás. Entonces vamos a seguir con toda esa mecánica, toda esa dinámica el resto del semestre. Presencial o en línea, vamos a seguir así. Los videos se van a seguir subiendo y yo lo que les ofrezco es que sigamos teniendo estas sesiones que no las puedo hacer al mismo tiempo que presencial. O sea, yo ahí voy a tener que dividir de las 3 horas para dar un ratito en mi cubículo esta sesión, y luego ya irme al salón a atender a los de presencial. Pero la idea es que todos puedan tener esa atención personalizada de parte mía, los días que puedan, ¿sí? Pero eran 2 preguntas, Sofi. Ah, sí, era lo de los salones y eso, nada más eso, Ah, sí, doctor. cierto, los salones. Ok, Gracias, doctor, sí. no, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, buenos días. Hola, Fer, buenos días. A mí ya me surgió la duda porque igual una maestra de cirugía nos mandó pues la realineación de actividades, todo ese rollo, y en una nos puso que los viernes, por ejemplo, íbamos a tener sesiones de Zoom. Entonces, el 4 de abril ya aplicaría parejo, ¿no? O sea, teoría y práctica ya se llevaría a cabo en la facultad. Sí, se supone que sí, pero eso no quiere decir que le van a decir a la maestra, es que ya Monroy dijo que ya tenemos que ir a la facultad. Cada Ah, maestro no. tiene que ver cómo maneja la situación con su propio alumno o con los propios alumnos. Entonces, Ok. por eso les digo, en este caso, o sea, nosotros ya tenemos que estar en la facultad a partir del 4 de abril. Esa es la realidad. Y ya sea que yo transmita, suponiendo que en la encuesta todo el mundo dijera, no, pues seguimos en línea, pues yo sigo transmitiendo en línea, en los horarios de clase, ¿no? Sin problema. Pero si hay alumnos que ya vayan a ir a presencial, porque ya quieren asistir, pues ya vamos a estar ahí en el salón y vamos a atenderlos. Lo que no voy a hacer son las híbridas, las famosas clases híbridas, porque ya se los había comentado, creo que es la locura, porque ni se atiende a los que están en la computadora, ni se atiende bien a los que están presentes. Entonces yo prefiero separarlos. Voy a hacer el mismo yo respondiendo las preguntas de cada quien, y a lo mejor se pierden una pregunta de alguien y la respuesta, pero pues de todas maneras también por eso voy a grabar los videos. Entonces, ustedes podrían ver los videos grabados para los de en línea, y voy a intentar grabar videos también en los salones de clases, pero ahí no me comprometo a que se escuche bien porque la verdad es un poquito desastroso. Para que funcione bien se necesita un camarógrafo o dos, alguien que esté repartiendo el micrófono para bueno, que haya micrófonos, uno que tenga yo y otro que se pueda repartir entre los que preguntan o participan o lo que sea, que ambos estén conectados al audio de la computadora para que lo pueda oír la gente a distancia. En fin, demasiado manejo, y un director de cámaras, ¿no? Que esté ahora para acá y muévele para allá. Y eso no lo tenemos. O sea, lo que vamos a tener es esta computadorcita, una lab, que es la que yo tengo asignada del Departamento de Medicina Preventiva, y la verdad es que tienen muy poquita capacidad para todo esto. Además, no sé qué tan bien van a funcionar las redes, que esa es otra gran incógnita. Para los que a unos les digan que ya regresen y a otros que no, si tienen algo en línea, la verdad es que en línea conectarse en la facultad, primero necesitan un espacio. Luego creo que este grupo reflexionaba respecto a que si les van a robar las labs y cosas así, pues para que no se las roben, no se las lleven. Mejor todo que sea con el teléfono celular. Pero pues se ven las pantallas chiquititas, ¿no? Si aquí las letras ahorita apenas las vemos, pues en un teléfono celular, para los que estén en celular,
pues debe ser invisible, me imagino, ¿no? O se ve pequeñito. Pero bueno, esto es un texto que no es tan importante, ya lo leímos y ya. Pero otras cosas, pues a lo mejor no se alcanzan a ver. Y sobre todo, si van a hacer eso, si van a tomar parte de las clases todavía en línea, consíganse audífonos como estos, ¿no? Para que puedan escuchar con claridad, porque con el puro teléfono es la locura. Y hay que considerar mucho la cuestión de la red, que se llegue a saturar la red, porque aunque tengan todos, aunque usen sus datos, primero si usan sus datos, pues les va a salir un poco caro, ¿no? Pero primero que digan, no, prefiero usar mis datos, ¿para qué? Pues los datos lo único que hacen es pagar por la red que está instalada, o sea, no agregan capacidad de red. Y de todas maneras se llegan a bloquear el internet. Entonces, lo ideal es que durante presencial, pues estemos los que estamos en presencial, y en línea yo voy a transmitir desde mi cubículo, donde tengo una red bastante mejor que en los salones, y pues solamente van a estar escuchando los que estén conectados en línea. Insisto, lo pueden ver después los que no estaban en línea, una vez que se suba al YouTube, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Fer te contesté la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Los exámenes, doctor, aún están a criterio de usted, sí, bueno, dependiendo de la votación, supongo, ¿no? Bueno, no, porque en realidad, si se acuerdan, los teníamos programados para la semana previa, es decir, Sí, para no me acuerdo, 30 de marzo o 1 de abril, creo que era, una cosa así. Entonces, es antes, es en la en la octava semana, y nosotros regresamos, yo les dije hace rato la quinta, es la 9ª semana de clases del semestre cuando regresamos. Entonces, realmente no hay un empalme, el examen va a ser en línea, como habíamos dicho desde el principio, y ya a partir del 4 de abril, pues ya empezaremos con las clases presenciales, y pues si acaso el final podría ser ya presencial, pero para los que no vengan lo puedo poner en línea. Ya veremos esa parte, ¿no? Ya nos pondremos de acuerdo más adelante. Pero el examen que está previsto, eh, que es en la semana 8, ese lo vamos a hacer en línea como originalmente habíamos dicho. ¿Sí? ok, gracias, doctor, sí. Bueno, por nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Mariana, gracias. Por nada. ¿No? Creo que Bueno, no, doctor. No, ok, doctor, todo bien. bien. Ok, pues ya, si gustas dejar de compartir, Alison, Vale. creo que ya lo vieron. De todas maneras, se los voy a poner yo para que lo tengan ahí disponible, y hasta donde entiendo, pues también está publicado por la facultad, y se ha puesto ya en todas las redes y demás, ¿no? Pero bueno, se los voy a compartir de todas maneras. Bueno, ahora ya platicando un poquito acerca de los temas de prevención primaria, secundaria, terciaria, y de hecho también si quieren cadena epidemiológica, que son temas que ya empezamos a ver. Bueno, este último de la cadena lo empezamos apenas a ver, y los otros de prevención. ¿Tienen hasta ahorita dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran decir al respecto de este tema? Yo sí tengo Yo, dudas, doctor. Ah, si yo quieres también. tú, ya después yo. A ver, ¿quién es tú y quién Em, es yo? ¿Alison o...? yo soy Ok, una y Sofía es otra, y no sé si alguien más habló. pues a ver, por lo pronto, Ah, y Tania. y Tania. Ok, bueno, entonces Alison, Sofía y Tania, en ese orden. Bueno, yo tenía duda en cadena epidemiológica, Ujú. porque ayer que estaba realizando mi tarea, yo decidí, estoy como trabajando con dos enfermedades, que una es enfermedad de Chagas y otro es moquillo canino en hurones. Entonces, para este tema decidí trabajar con la enfermedad de Chagas porque siento que se ajustaba muchísimo más y podía tener como un mejor ejemplo. Pero tenía dudas en cuanto al reservorio,
porque tengo entendido que el reservorio principal es la chinche, pero también encontré que hay otros animales que la pueden tener como armadillos, primates, pero ahí, si ellos se infectan, ¿contarían como hospederos o como reservorios también? A ver, primero para poder responder vamos a averiguar un poquito de la enfermedad. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Chagas? ¿Qué agente es? Es un protozoario que se llama Trypanosoma cruzi. Ok. Trypanosoma cruzi lleva a cabo su ciclo en la chinche o en los mamíferos. En la chinche. En la chinche, es decir, tiene reproducción sexual en la chinche. No, pasa como sus estados larvarios, por decirlo así. Se me fue el nombre, pero madura dentro de la chinche. Ok, ok. ¿Y sin la chinche la enfermedad se puede transmitir? Sí, había visto que por forma transplacentaria y podría ser también por transfusión sanguínea en caso de que la persona o el animal que lo tenga esté infectada. Ok. ¿Y qué es lo que se transmite? O sea, ¿qué fase o qué etapa del ciclo de este tripanosoma es el que se transmite? El parásito ya adulto como tal, Ok. Entonces, el adulto lo encontramos en quiénes. en humanos, primates, armadillos, mamíferos domésticos y de fauna silvestre. Ok. ¿Te acuerdas en parasitología, a quién se le consideraba el hospedador definitivo? Al humano, Bueno, sí, pero en general, ¿cuándo sabes que un hospedador es definitivo o es intermediario? Cuando tiene, o sea, ¿qué los distingue? que el definitivo presenta signos, ¿no? Me No, parece. no. Ambos pueden presentar signos. Pero ¿cuál es la característica en términos de parásitos del... Ay, permítanme un instante, por favor. Ustedes disculpen, es que tocaron a la puerta. Perdón. Bueno, decía yo, el hospedador definitivo, cuando hablamos de parásitos que tienen ciclos, es una de dos, o el adulto, o sea, el que tiene al adulto, o en donde se lleva a cabo la reproducción sexual. Son los criterios para establecer un hospedador definitivo. Y los intermediarios son aquellos en donde se encuentra alguna de las fases larvarias o bien donde se lleva a cabo un tipo de reproducción no sexual. Uno de los ejemplos cuando hablamos de protozoarios es toxoplasma, que el único donde se lleva a cabo la reproducción sexual es el gato y donde se lleva a cabo la reproducción asexual, nada más mitosis, son todos los demás mamíferos, ¿sí? Vacas, aves, roedores, nosotros, etcétera. Cuando son ciclos en donde tenemos adultos y fases larvarias, el definitivo es donde se lleva a cabo perdón, el definitivo es donde se encuentra el adulto, donde está la fase de adulto. Si tenemos esto, en este caso de este tripanosoma, que el adulto, es que a mí no me suena mucho lo de adulto, me suena más bien reproducción sexual y asexual, pero no estoy seguro. Por eso te preguntaba un poquito. Si está segura en eso de que es adulto como tal. Sí, bueno, según yo, llega como ya está en su etapa más madura en el humano cuando la chinche lo pica, porque hace todos estos cambios de maduración dentro de la chinche. Ok. Bueno, supongamos que es cierto. Si el hospedador definitivo es el humano, entonces él es el reservorio.
Él es el que se requiere para que el ciclo se dé. Tu cadena epidemiológica comienza entonces con el agente, que es el tripanosoma, que está en un reservorio, que es el humano. ¿Cuál sería la puerta de salida? ¿Por dónde sale de ese humano? Pues podría ser hematógena, que sería por transfusión sanguínea, la placentaria. Cuando sale, ajá, cuando sale a través de la sangre, se le conoce como percutánea. Eso quiere decir que alguien, en este caso la chinche, normalmente, llega y saca la sangre a través de la piel, ¿sí? Cuando es en transmisión vertical, como lo describes, pues hay una vía transplacentaria. Pero pensemos primero en la cadena epidemiológica, tenemos que pensar primero en una cadena y luego las otras opciones. Entonces pensemos que es la transmisión a través de la picadura de la chinche besucona. Y entonces se llama puerta de salida percutánea. ¿Cuál sería el mecanismo de transmisión? Pues sería un mecanismo directo por la picadura. No. Como tú requieres un vector, se conoce como tipo de transmisión indirecta. Sí, sí es cierto. Exacto. Sí, ya lo Entonces, recordé. es indirecto a través de un vector, que en este caso es la chinche besucona. ¿Y cuál sería la puerta de entrada? Igual sería percutánea, porque Exactamente, sería por la percutánea. picadura. Exactamente, que en este caso pica y hasta donde recuerdo, no me acuerdo ahorita muy bien, pero creo que defeca también la chinche y contamina. Y creo que acaba de entrar cuando el tipo se rasca, bueno, cuando la persona se rasca por efecto de la picadura y él mismo se contamina con esas heces de la chinche. Creo que algo así es como ocurre. Tienes que revisarlo bien. Y entonces ya se introduce y termina el ciclo otra vez hasta desarrollarse adulto, porque tuvo una fase intermediaria o intermedia en el hospedador intermediario. Revísalo para ver si es así, pero entonces, aunque nos parezca extraño, siempre pensamos que el reservorio tiene que ser un animal, un vector, el ambiente, pero muchas veces los reservorios de las enfermedades de los humanos son los propios humanos, porque es donde se desarrolla el adulto, donde se desarrolla el, la fase de reproducción sexual del parásito. ¿Sí? ¿Sí te... Sí, sí, doctor. Sí, le voy a checar bien en dónde se reproduce para aclarar bien esa cuestión. Bien, ok. Muchas gracias. Bueno, y después había levantado la mano Sofi. Sí, doctor. Ok. A mí me quedó la duda respecto a la... Ay, aquí la tengo anotada. Sobre la prevención primaria y la terciaria. Es que, bueno, en la primaria habíamos hablado de que se pueden hacer pruebas para serológicas, ¿no? No. No es cierto. Lo estoy confundiendo. Acuérdate que la prevención primaria es todo lo que puedes hacer durante el periodo prepatogénico. De monitoreo, perdón. Pruebas de No, monitoreo, tampoco. pero no lo Mm, habíamos visto eso en clase, Pues o lo si les estoy dije eso, confundiendo. les mentí. Esa es secundaria. O Ah, sea, sí, perdón. sí, Secundaria y terciaria, sí. ajá, ok. Y es que justo eso me confundió. Entonces, si vamos a hacer una prueba de monitoreo en la parte secundaria y en la parte de la prevención terciaria, se hacen las pruebas para justamente lo del tratamiento. A ver, aquí lo importante es saber cuál es el objetivo de la prueba. O sea, si Ajá, es una prueba de monitoreo en la cual tú estás haciendo, se conocen como pruebas de screening, por ejemplo, ¿no? sí. Tú aplicas serología en una población de la cual no tienes idea de si está o no presente la gente que estás buscando. En este caso estamos hablando ¿de qué agente? Ah, yo estoy hablando de diarrea viral bovina. Diarrea viral bovina, ok. Si tú estás hablando del virus de diarrea viral bovina y no sabes si está o no presente, por ejemplo, en un lote que vas a importar de ganado procedente de Estados Unidos, ¿sí? Sí. Hazle pruebas de diarrea viral bovina, va, ya haces la prueba, o sea, ellos no tienen signos, tú haces la prueba y resulta que son positivos, ¿sí? Ah, ok. O sea, tú sabes que hay por ahí animales que están o estuvieron infectados, depende del tipo de prueba que hagas, que tú puedes buscar el antígeno, pero puedes buscar anticuerpos. Entonces va a depender de cualquiera de las dos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, estás
haciendo una prueba de diagnóstico que te va a permitir tomar una decisión. Si es para introducción de ganado, en diarrea viral bovina, tu decisión es, por ejemplo, el ganado que venga cero positivo, o sea, positivo serológicamente, a una prueba que tú tienes que determinar desde antes si es ELISA, PCR, anticuerpos o lo que sea, o sea, qué tipo de prueba vas a hacer. Entonces tú ya, dependiendo del resultado, tomas una decisión de no entran, es tu derecho, ¿no? Como país, decir, no, yo no quiero animales que estén positivos, porque una de dos, o ya estuvieron enfermos o ya los vacunaron. Y si ya los vacunaron, no vas a poderlos distinguir el día que se enfermen, entonces no te conviene tener animales que sean seropositivos a diarrea viral bovina, ¿no? O Sí. estás en una unidad productiva libre, etcétera. Y entonces, ese es tu diagnóstico precoz. Ahí no habría un tratamiento oportuno, sino una toma de decisión. Si tú, eh, lo digo porque es una enfermedad que normalmente la decisión es, si los animales están enfermos o positivos, es decir, infectados, pues entonces lo mejor es que los animales no sean movilizados o comercializados, etcétera, y generalmente se van a rastro. Eso es lo que normalmente se hace. O inclusive, dependiendo, si el país es libre de diarrea viral bovina, se podría decidir hasta destruirlos, ni siquiera a rastro, ¿no? No se consumen, ya, se entierran, se incineran o alguna cosa así. Pero entonces va a depender de cuál es el criterio de decisión. Si tú tuvieras una enfermedad endémica, perdón, no sé si estoy el escándalo, pero hay un camión aquí afuera trabajando. Bueno, si tú tuvieras una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que está presente en el país, y quisieras saber si, o sea, tú ya sabes que en el hato está presente, pero ya hubo signos y quieres descartar si se trata de diarrea viral bovina o otra Ujú. enfermedad, entonces puedes aplicar pruebas, pero ya enfocadas realmente al diagnóstico, no solamente a decir, bueno, si hay seropositividad, sino los animales están clínicamente enfermos o no. Entonces tú ya vas a usar las pruebas pues en el orden que se establezca dependiendo de la definición de caso. O sea, a lo mejor tú dices, primero hago una prueba serológica eh, de ELISA, después puedo hacer una confirmatoria con PCR, en el caso de los animales que salgan positivos, etcétera. Pero ella no es para un diagnóstico precoz porque ya tuviste signos. Entonces, puede ser, dependiendo del momento en que hagas, que estés aplicando este tipo de pruebas con objetivos diferentes. Ah, ok. Entonces, puede ser que al momento en que, como usted comenta, yo ya tengo un hato, pero hubo sospechas de que en el rancho vecino hubo diarrea viral bovina, yo para prevenir y también para percatarme o ver si mis vacas son positivas, yo ya les hago esa prueba. Exacto, Ah, ok, ok, ok. esa es la idea. Y ya Ah, para ok. prevención terciaria es difícil que tú vayas a hacer pruebas diagnósticas, porque ahí más bien lo Ujú. que quieres es rehabilitar. Sí, justo. Entonces, pues quizás, pues, si es que tú ya estuvieras conviviendo con la enfermedad y dices, bueno, vamos a ver qué animales la libraron y me voy a quedar con ellos, y no importa si están infectados o no, pero voy a ponerlos otra vez a producir. Bueno, tienes que pensar cuál es el fin zootécnico de ese animal. Si son bovinos lecheros, por ejemplo, y es diarrea viral bovina, pues lo que tú esperarías es que hubiera algún tipo de tratamiento de soporte y que los animales poco a poco pudieran regresar a la producción, Ujú. es decir, al establo, a generar leche. Pero esto Ah, va ok. a implicar que tú estés ya en una zona endémica y que no te importe que esté presente esta enfermedad, que es de las que está considerada de importancia por parte de la OIE. Si tú te Ujú. metes a la OIE, aparece ahí como de las enfermedades notificables, es decir, de las que pueden restringir el comercio internacional. Como país, tú puedes pedir que los animales vengan libres de diarrea bovina. Por lo tanto, la mayor parte de los países prefieren no convivir con estas enfermedades. Pero si ya las tienen, pues dicen, tampoco podemos estar matando a todos los animales, entonces, bueno, no me importa que esté aquí la enfermedad circulando, pero quiero que los animales produzcan. Bueno, pues entonces nos enfocamos en cuáles son los signos de la enfermedad. Es una diarrea viral, pero hasta donde yo recuerdo también tiene signos respiratorios. Sí, del complejo respiratorio, de hecho, forma Exactamente, parte de. exactamente. Entonces tú tendrías que enfocarte en que no haya consecuencias más graves y que los animales
tan pronto como puedan, regresen a producción. Entonces ya es toda la parte médica, aplicar un tratamiento, que vaya enfocado a controlar por un lado la diarrea, pero por otro lado también el problema respiratorio, que no haya complicaciones. Quizás usas antibióticos, aunque no sirven para los virus, pero sí para evitar infecciones secundarias, refuerzos inmunológicos inespecíficos, no sé, antiinflamatorios, lo que clínicamente se recomiende para que el animal se recupere lo más pronto posible y pronto vuelva a producción. Es decir, si había perdido esa capacidad, si había tenido una discapacidad temporal o permanente, bueno, si es permanente, pues a lo mejor el animal se tiene que eliminar. Pero si es temporal, pues que ese tiempo sea el más corto posible para que el animal se reintegre pronto a la producción. Entonces, pero para que ese tiempo de rehabilitación sea el más corto, tenemos que haber dado un tratamiento, ay, ¿Oportuno? ajá, la parte del tratamiento oportuno tendría que ser el más pertinente para que ese tiempo de rehabilitación sea el menos y pueda, pueda seguir adelante con su fin zootécnico, ¿no? El animal. Así es. Ah, ok. Así es. Y en muchos libros vas a encontrar que dicen que no se aplica ningún tratamiento porque pues, los animales se deben de eliminar. Bueno, Sí, y siempre es depende, depende. Insisto, si tú estás en una zona endémica no puedes tener ese criterio. O sea, si la enfermedad está presente en esa zona, pues tú tienes que aprender a convivir con la enfermedad. sí, es que encontré un artículo que decía que como parte, por lo que le había preguntado en Classroom, que se Ajá, podría dar una aplicación, pero que todavía está como en en tentativo, estudio. es terapia de anticuerpos y terapia serológica, pero que todavía no es segura, pero justamente específico en las endémicas, porque a pesar de que tú te deshagas de esos animales, pues va a seguir ahí la enfermedad, ¿no? Sí, Entonces, esa sí contaría como una de tercer rehabilitación. nivel de Sí, rehabilitación. sí, totalmente. Ah, ok, ok. Muchas gracias, doctor. Por nada. Si tú lo dices en un congreso de buiatría, te van a decir, no, pero son enfermedades exóticas que hay que acabar con ellas, etcétera. Y siempre hay que decir, depende. Si ya la enfermedad es endémica, que aquí entre nos, en muchas partes de la República ya se tiene, pues no puedes estar recomendando que eliminen a todos los animales positivos porque pues, te acaban las vacas, ¿no? Sí, es lo que estaba viendo, porque decían que principalmente a nivel de transmisión se da mucho por el semen, porque no hacen estudios del semen. Ellos Así es. piensan que ya el semen viene limpio y pues ya infectan a la vaca y luego pues el becerro pues ya sale No, se ha con infectado. tolerancia. Entonces Sí, decían que lo que se podría hacer es darle esa terapia de anticuerpos y antígenos, digo, de anticuerpos y serológicos justamente para que en caso de que el semen haya sido infectado, la vaca no le pase esa tolerancia al becerro y pues se vaya como que mimetizando la enfermedad. así es. Sí, exactamente. Bien, Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Sí. por nada. Ahora sí, Tania, perdón. Hola, doctor, buenos días. Hola. Igual mi duda es sobre prevención secundaria y terciaria. A mí me entró la duda como a partir de qué criterio podemos saber cuando ya es tratamiento oportuno o disminución del daño, porque ahí me confundí un poco. Por ejemplo, cuando es una enfermedad, digamos, bacteriana, porque por ejemplo yo estoy trabajando con Mycobacterium. ¿Cómo sabríamos que el tratamiento es oportuno o es disminución del daño hablando de que se están, por ejemplo, aplicando antibiótico? ¿Eso ya dependería de la progresión de la enfermedad o cómo sería? Sí, bueno, desde el principio les he comentado que estas divisiones que nosotros hacemos en la historia natural de la enfermedad, lo mismo en la cadena epidemiológica, pues son divisiones artificiales, más con fines de estudio y de análisis que, que con apego real a lo que ocurre durante la presentación de una enfermedad. ¿Qué quiero decir? Bueno, de alguna forma nosotros hacemos esos cortes arbitrarios, ¿sí? Establecemos una división entre un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, diciendo, pues prepatogénico es cuando están interactuando todavía los elementos de la tríada epidemiológica, agente, ambiente y hospedador. Pero la historia comienza una vez que el agente se introduce
al organismo. Sí, pero time. En una enfermedad como la que tú estás viendo, que es tuberculosis, el agente se introduce al organismo al que va a afectar, a veces años o tal vez décadas antes de que se presente la manifestación de los primeros signos o síntomas. ¿Por qué? Porque una vez que entra Mycobacterium, es normalmente recibido por los macrófagos, que no lo destruyen, pero tampoco lo sueltan. Y entonces están ahí forcejeando durante años. Se acostumbran y ahí sigue, ¿no? Mycobacterium esperando su oportunidad. Entonces, desde ahí ya empezó el periodo patogénico, que a veces ocurre al día de nacimiento. Una vez que un becerro toma leche de la vaca, a veces ahí es donde se infecta, o un bebé de su mamá. Entonces, en el caso de los humanos, aplicamos una vacuna para evitar la primoinfección, justamente. Esa vacuna se aplica el día de nacido, porque ahí es donde funciona. Ya después, cuando tuvo oportunidad de estar tomando leche el bebé, si la mamá está infectada y eliminando Mycobacterium, el bebé se va a infectar. Pero si no, no. Pero nosotros vacunamos desde ese momento para tratar de evitar el periodo patogénico. Ahora, ya estamos en la patogenia. Realmente la enfermedad no manifiesta signos. Y entonces aquí estamos durante mucho tiempo esperando un periodo de incubación que yo digo, pueden ser meses, años o hasta décadas. Si este periodo de incubación dura realmente décadas, pues entonces todo lo que hagamos antes de que se manifieste normalmente cae dentro de el nivel de prevención 3, que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. ¿Por qué? ¿Qué es lo precoz? Antes de que se manifieste de manera natural la enfermedad. Y en el caso de tuberculosis es difícil tener una respuesta inmunológica medida por anticuerpos, porque en realidad las micobacterias están atrapadas dentro de los macrófagos. Entonces, inmunológicamente es muy difícil. Por eso es que se hacen otro tipo de pruebas que también son inmunológicas, pero no serológicas. Por ejemplo, en los bovinos se usa, pues, el medir el grosor de la piel a partir de una reacción que ocurre en la prueba de la tuberculina, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pruebas serológicas como tales dan resultados muy dudosos. Entonces, aplicar prueba de la tuberculina, si estás hablando en tu caso era tuberculosis bovina o humana. Bovina. Bovina. Entonces, las pruebas de tuberculina son parte del diagnóstico precoz, ¿sí? Y más o menos ocurre lo que estábamos platicando ahorita relacionado con diarrea viral. Si tú lo diagnosticas, tomas una decisión. Por ejemplo, en México, el ganado positivo no se manda a Estados Unidos porque si no, no lo van a rebotar. Y de hecho ya se ha perdido el reconocimiento de varias zonas que eran consideradas por Estados Unidos libres. Y diríamos, bueno, ya a nosotros qué nos importa lo que opinen los gringos de nuestras zonas. Bueno, nos importa porque ellos nos compran ganado, becerros procedentes de esas regiones que ellos han reconocido. Si no vienen de esas regiones que son reconocidas o acreditadas por ellos, no compran becerros. Y el mercado de becerros para engorda en Estados Unidos es uno de los mercados de animales vivos más importantes que hay en todo el mundo, que se va más de 1 millón de becerritos al año para allá. Entonces, el que sean negativos a una prueba que se aplica en la piel, una tuberculina, la simple, anocaudal o la doble comparativa en el cuello, esto es diagnóstico precoz. En bovinos no hay un tratamiento, así como hablábamos de diarrea viral, que normalmente no lo hay, pero aquí yo lo que te pediría es que trates de pensar que es un bovino que vale la pena. Es más, les puedo plantear casos reales. Hace varios años, 15, 20, no sé, algo así, me invitaron a un zoológico en el Estado de México, no es Zacango, es uno que está por un pueblito cercano a Tlacomulco, donde resulta que encontraron que los bisontes estaban positivos a tuberculosis. Y la Secretaría de Agricultura dijo, pues la norma oficial de tuberculosis dice que hay que eliminar a todo el hato. Y entonces ellos
todo el hato, o sea, todos los bisontes, sí, pero también todos los animales que hayan estado en contacto con ellos, ¿no? Y era un zoológico muy chiquito. Y entonces midieron esta cercanía en cuáles eran los corrales adyacentes y prácticamente todos los animales que estaban ahí, o sea, todos los animales del zoológico, jaguares, tigres, leones, coyotes, es decir, animales no rumiantes, también estaban condenados por la Secretaría de Agricultura, vas para afuera, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no, pues no queremos eliminarnos. No, es que son de alto riesgo si alguien consume la leche o la carne. Nadie se va a comer a esos bisontes, ¿no? Ni a su leche. Así que, total, se logró negociar con Secretaría de Agricultura para que los animales no fueran utilizados o evaluados bajo el mismo criterio que establece la norma oficial mexicana para las vacas. Y entonces, bueno, ¿cómo los tratamos? Y entonces ahí se autorizó que se aplicara un tratamiento, etcétera. Y este tratamiento, digamos, bueno, ya no era oportuno porque, bueno, sí fue oportuno porque realmente los animales no tenían signos. Se hicieron las pruebas por rutina y entonces ahí es un tratamiento oportuno. Cuando, cuando el tratamiento se presenta después de que aparecen los signos, ahí ya deja de ser oportuno, que esa es la respuesta a tu pregunta. ¿En qué momento? Bueno, una vez que se rebasa el horizonte clínico, es decir, cuando ya hay signos de la enfermedad, nosotros podemos aplicar el mismo tratamiento que podríamos haber aplicado antes, pero deja de ser oportuno y se convierte nada más en tratamiento o limitación del daño, que es como lo conocemos nosotros. Antes de darle la palabra a Sinaí. Sí, Tania, sí respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Y sí, porque, por ejemplo, es que yo hice un trabajo, pero nada más como en general, de las características de Mycobacterium, y sí hay tratamiento, pero como estaba más enfocado a humanos, porque es tratamiento con rifampicina y otros antibióticos de alto espectro, pues no sabía si entraba igual, por ejemplo, para ganado. Entonces sí, muchas gracias, doctor. Por nada. Sí, para ganado normalmente te van a decir que no. No, a las vacas no se les da, Pero en un caso en donde no estás hablando de ganado, sino de animales de alta valía que pudieran estar enfermos, pues podría justificarse, ¿no? No vas a matar a una vaca sagrada o mandarle al rastro y darle el mismo tratamiento que una vaca no sagrada, con todo respeto para las vacas del corral, ¿no? Pero cuando los animales son de alta estima o de alto valor, pues podemos justificar económicamente para que el propietario pague el tratamiento, porque finalmente es eso. Pero también se establecieron en ese caso, en el zoológico que les digo, medidas para que la gente no estuviera expuesta a los animales y alejaron la distancia que había entre las barreras que ponen para que la gente pueda ver a los animales y el lugar donde estaban los animales. Y evitaron también que los animales se acercaran. Y ya ven que en algunos zoológicos se permite que pues, prácticamente hasta uno le dé de comer a los animales, etcétera. Bueno, en este zoológico, para que pudieran mantener a los animales, se restringió todo ese tipo de actividades. Sinaí, adelante. Ah, sí, gracias, doctor. Yo tengo una duda. Yo escogí para mi trabajo el distemper canino, pero no Ok. me ha quedado muy claro cuáles podrían ser las medidas que se tomen en la prevención secundaria para este caso. Ok. Bueno, ¿te quedan claras las de prevención primaria? Sí, es así. ¿Cuál es? ¿Cuál es la principal? Hola. Sí, perdón, la inmunización. Ok, la inmunización. Y Pero también también, campañas, perdón, campañas para pues para los clientes, bueno, perdón, para los dueños que tengan una tenencia responsable y pues la vacunación. ok. Bueno, parte de esa tenencia responsable es que los animalitos no salgan hasta después de que ya tengan toda su cobertura de vacunación. Y si tuvieron en casa un caso de moquillo o distemper, eh, pues el área donde el animalito estuvo, quizás donde murió, pero si no murió, pero estuvo enfermo y de ahí murió después en una clínica o algo así, esa área donde estuvo, se tiene que lavar y desinfectar. ¿Por qué? Porque el virus tiene capacidad de permanecer en el ambiente mucho tiempo. Bueno, todo esto es prevención primaria, todo esto es lo que tú puedes hacer antes de que la enfermedad se presente.
Si la enfermedad ya se presentó, ¿cuál podría ser tu diagnóstico precoz? Que esa sería la prevención secundaria. ¿Cómo puedes Pues yo ver? estaba, perdón, yo estaba pensando en llevarlo como a chequeos constantes y Ajá. pues podrían detectar ahí que ya está enfermo. Pudiera ser. La Ajá, pero no otra, se me ocurrió otra cosa. ajá. Suponte que tú sacas a pasear todos los días a tu cachorrito y a lo mejor te ves con otro grupo de personas que también pasean a sus animalitos y de repente un buen día ves a uno de las personas que pasea sin uno de los perros que lleva, ¿no? ¿Qué le pasó al perro? No, ¿qué crees? Tiene moquillo. Y tú en ese momento recuerdas que todavía ayer estaban jugando juntos. Eso es un diagnóstico epidemiológico y se puede considerar un diagnóstico precoz. Es decir, tu perro todavía no tiene ningún signo, pero como tú sabes que estuvo en contacto con un perro que enfermó de moquillo, pues entonces asumes que es muy probable que tu perrito esté infectado. Es que está vacunado. Acuérdense que las vacunas no evitan la infección. Las vacunas lo único que hacen es proteger al animalito o a las personas en contra de ese agente para que no reciba la enfermedad de forma tan grave, para que la enfermedad o la infección no sea tan grave, la pase bastante leve. Es que a pesar de estar vacunado se enfermó. Sí, porque así son las cosas. La infección no evita perdón, la vacunación no evita la infección, pero sí da un cuadro clínico más leve, ¿no? Entonces, en este caso, lo que podrías hacer es adelantarte. Tú sabes que es muy probable que tu animalito va a tener signos de diarrea, es probable que también vaya a tener pues, vómito, quizás pérdida de sangre, etcétera. Entonces, tú lo que vas a hacer es mantenerlo en tu casa, no sacarlo, o es lo que vas a recomendar, que el animal no se estrese, darle buenas condiciones, proporcionarle mucha agua, quizás, a lo mejor desde antes, empezar a aplicar un tratamiento antibiótico que no va a servir para evitar la reproducción del virus, pero que sí pudiera servir como terapia de sostén para que si hay bacterias que pudieran estar en el tracto digestivo y que se pueden complicar con el cuadro de moquillo, pues no lo hagan porque pues, ya van a estar controladas, ¿no? Es decir, adelantarte en el tratamiento. Ahora, moquillo tiene varios cuadros. Tiene cuadro diarreico, pero también tiene un cuadro. ¿Qué otros cuadros tiene? ¿Ya viste? Sí, bueno, estuve investigando y me decía que principalmente les ocasionaba diarreas, vómitos y signos neurológicos, Sí, además de deshidratación. así es. Entonces, los signos neurológicos son la etapa ya mucho más grave del moquillo. El virus ya rebasó la barrera intestinal y ya está sistémico. Bueno, nosotros no queremos que rebase esa barrera intestinal. No sé si identificaste por ahí dentro de los posibles tratamientos antivirales, retrovirales, alguna cosa de esas Sí. ¿sí? Ok, Ujú. puedes empezarlos a aplicar y el tratamiento entonces será oportuno, porque todavía no se empieza a manifestar el cuadro. Tú nada más te enteraste de que el perro con el que tu perrito tuvo contacto está enfermo o quizás murió de moquillo. Entonces tú estás haciendo un diagnóstico precoz que no está basado en ninguna prueba, sino simplemente es un diagnóstico epidemiológico. Si estuvo con aquel, pues entonces hay que tratarse, ¿no? Porque es muy probable que esté infectado. Y debe estar en periodo de incubación. Entonces, ese periodo de incubación es justamente el momento en que se está replicando el virus. Pues entonces puedes aplicar un antiviral y vas a tener un cuadro mucho más leve, más controlado. Seguramente vas a evitar otras complicaciones mayores como el cuadro neurológico y es mucho más probable que tú saques adelante al animalito. Los tratamientos, mientras más oportunos, mientras más pronto se hagan, son mejores, funcionan mejor. Por eso esa historia que todos han oído de que es que se enfermó apenas hoy en la mañana y que tú lo ves ya todo deshidratado, pues eso no es cierto. Normalmente es que ya llevan varios días y ya los tratamientos cuesta mucho que funcionen, porque el animal ya no tiene la fuerza, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues rápidamente empezar una terapia, aun cuando no haya mostrado signos, no simplemente hay que observarlo, etcétera, sino no nos arriesgamos, se le da el tratamiento como si estuviera enfermo, ¿va? Sí, gracias, doctor.
por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Prevención, primaria, secundaria, terciaria, cadena epidemiológica. ¿Ya no? Selene, adelante. Hola, doctor, buenos días. Bueno, días. con estas dudas de las compañeras ya me surgieron dudas a mí. Ok, Porque bueno, recuerdo que Sofi mencionó las pruebas de monitoreo sí, y yo tengo anotado que esas van en la prevención primaria en el primer nivel. ¿Sí es correcto? no. Con mucha frecuencia, inclusive en textos, las ponen ahí. ¿Por qué no las pruebas de monitoreo? ¿Por qué no van en primer nivel? Bueno, porque aquí tendríamos que pensarlo y razonarlo. ¿Qué busca una prueba de monitoreo? Busca básicamente una de dos cosas. ¿Cuál? ¿Presencia de qué o de qué? Pues si hay la presencia de la enfermedad o de algún signo que nos pueda indicar que puede ir hacia ese rumbo. Sí, pero la enfermedad, a ver, te la voy a poner más fácil. En las pruebas de COVID hay unas que buscan qué y otras que buscan qué, o qué tipo de pruebas son las que se hacen. Pues unas buscan al virus y otras a los anticuerpos. Exactamente, exactamente. Entonces las pruebas básicamente, las pruebas serológicas pueden buscar a la gente, virus, bacteria, llámale como quieras, dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, o a la respuesta del organismo a ese agente, ¿sí? Esa respuesta del organismo a ese agente normalmente son los anticuerpos, ¿sí? Entonces, o buscan agente o buscan anticuerpos. Si buscan agente, significa que el agente ya no está en la triada epidemiológica, sino que ya se introdujo al organismo, por eso lo estás buscando ahí. Y entonces ya estás en el periodo patogénico. Y la prevención primaria solamente aplica durante el periodo prepatogénico. Entonces, si el agente ya rebasó, pues ya no estás en ese periodo. Por eso no puede ir ahí. Y si son anticuerpos, con mayor razón, porque no solamente ya penetró al organismo, a su hospedador, el agente, sino que ya logró provocar una respuesta en ese organismo. Esa respuesta, pues son los anticuerpos. Y entonces implica que ya no solamente está presente, sino que ya avanzó y el organismo ya, o sea, el hospedador ya se intentó defender a partir de la producción de anticuerpos. Por eso las pruebas serológicas no deben de ubicarse en la etapa, como nivel de prevención primaria. Y mucha gente, y en muchos documentos así está escrito, es que son preventivas, todo es prevención, hasta la rehabilitación es prevención. Entonces, que sean preventivas no quiere decir que son de nivel primario. ¿En qué sentido son preventivas? Pues que ya está la gente dentro del organismo, pero no se ha manifestado, no se han manifestado los signos. Eso es todo. O sea, la enfermedad ya se empezó a desarrollar, pero nosotros no la podemos percibir clínicamente porque está dentro del periodo de incubación, debajo del horizonte clínico. Eso es todo. Y nosotros entonces con las pruebas serológicas lo que hacemos es como bajar el agua del horizonte clínico para decir, míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y eso se hace a través de la búsqueda o de las pruebas serológicas. Sí, sí queda claro, Selene. Sí, doctor, es que bueno, así decía en la presentación, entonces me En la que yo confundí. dije, Sí, bueno, ahí viene como marcada en la promoción de la salud. promoción de la salud. ¿Y qué dice Ajá, en pero promoción? la promoción de la salud está en el primer nivel, ¿no? En la prevención primaria. Sí, pero la promoción no incluye las pruebas serológicas. O sea, Bueno, promoción. Ujú. es que no dice pruebas serológicas, sino pruebas de monitoreo. Tal cual dice así, pruebas de monitoreo para detectar riesgos. Ok, bueno, riesgos, ya. Ok, 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 ya. Sí, en algunos casos sí. Cuando no estás buscando ni a la gente ni al hospedador, sino que estás buscando factores que son, perdón, ni a la gente ni a su respuesta, sino que estás buscando factores de riesgo, sí puedes hacer pruebas de monitoreo, perdón, sí, en esa parte tienes toda la razón. Pero esas pruebas no serían serológicas, sino esas pruebas de monitoreo, por ejemplo,
vamos a decir algo. En mi caso, tengo diabetes. Y como es una enfermedad genética, o digamos que tiene un factor genético, un elemento genético, es probable que alguno de mis hijos, pues también herede el chistecito, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer ellos? Bueno, a partir de cierta edad de riesgo, a partir de los 40, podrían empezarse a monitorear el azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea, utilizar algún indicador indirecto de salud o directo, ¿no? Y pensar en que probablemente puede ocurrir que sea ocasionado por este factor. Pero tal vez eso no quiere decir que ya tengan diabetes, sino que sus niveles de azúcar pueden estar un poco altos comparado con los de otra población de esa misma edad. En ese sentido, las pruebas de monitoreo se pueden aplicar como nivel de prevención primario, solo en eso. Y hay muchas enfermedades en las que eso se puede hacer, no buscando a la gente, no buscando la respuesta del hospedador, sino buscando un factor en el hospedador que lo predispone para que a la larga pueda desarrollar una enfermedad. ¿Sí, sí me explico? Por ejemplo, todos las constantes fisiológicas que nosotros medimos son mecanismos de monitoría, son pruebas de monitoría. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, pulso, presión arterial, temperatura, podemos hacer pruebas hemáticas para ver pues, cómo está, por ejemplo, la proporción de, de suero. Con el paquete plásmico podemos ver también cómo están las células, podemos ver, hacer química sanguínea, general de orina, en donde no necesariamente vamos a encontrar ya un signo o una manifestación de una enfermedad, pero sí podemos empezar a encontrar tendencias de que va a lo largo del tiempo, va para arriba, por ejemplo, algún indicador, y eso que nos estoy diciendo, todavía no se desarrolla una enfermedad, pero es posible que en este sujeto con esta característica se pueda hacer. Y son las pruebas, por ejemplo, que se hacen también con los bebés recién nacidos, las famosas pruebas TAMIS, en donde identifican alguna característica que puede tener el recién nacido, y entonces, antes de que se vaya a manifestar un problema fisiológico, o patológico, mejor dicho, posterior, se puede atender de manera inmediata en ese momento. Pero son ahí factores generalmente propios del hospedador los que se monitorean. Y perdón por no haber captado la pregunta, Selene. No, sí, doctor, gracias, ya quedó más claro. Entonces, bueno, también para finalizar, mi enfermedad es la varroasis. Ok. Entonces, bueno, en Fomento a la Salud, enfocándonos en estos, pruebas de monitoreo, Ujú. bueno, yo sí lo marqué ahí, entonces por eso me dio como que esa duda de si sí van ahí esas pruebas, porque son pruebas que se hacen en miel, en abejas, pero Ok. son pruebas como en general para ver cómo está la calidad de la miel, Ok. cómo está la morfología de las abejas, de las ninfas. Entonces ahí sí estaría bien Está que se perfecto fueran así. esas pruebas. Ah, ok. Sí, sí, ahí sí. Sí. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, Carla, Melanie. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo elegí la enfermedad de la leucemia viral felina, pero Ok. tengo duda en qué poner en tratamiento oportuno. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la duda? Es que, pues, es una enfermedad en la que el virus ya queda de por vida en la célula, entonces no sé cómo Ajá. darle un tratamiento antes de que presente los síntomas y pues como que ya es irreversible de alguna manera. Ajá. Pero ¿cuál sería el tratamiento que tú podrías dar? Mm, Ay, no, no tengo idea. Ajá.
Sí, digamos, cuando ya estás en un nivel posterior, o sea, cuando ya tienes los signos y demás, ¿cómo tratas a un gato con esta enfermedad? ¿O cuáles son las consecuencias, digamos, de que la enfermedad se desarrolle? Bueno, neoplasias como linfomas y anemias. Ajá, ok. ¿Y qué podrías hacer para que no se diera exactamente? Ya lo está contestando por ahí Mitzi. Dice, a ver, Mitzi, ¿te gustaría participar, decirlo? Sí, doctor, pues creo que sería como elevar el sistema inmune, más que nada porque son muy propensos a sufrir infecciones. Exactamente. Y de alguna manera, estimular con inmunoestimulantes no específicos ayuda también a prevenir el cáncer, porque el cáncer está asociado también a problemas de detección de células alteradas. Entonces, parte de lo que tú tienes que hacer como un tratamiento oportuno es, pues si ya sabes que, por ejemplo, uno de la manada tuvo este problema, es probable que alguno de los otros también lo tenga. Entonces, lo mismo que decíamos exactamente en el caso de parvovirus hace rato, sería lo que procede en este caso. Es decir, hay que aplicar, hablando de gatos, aquí no anda delatoso. Bueno, hay que aplicar un tratamiento como si estuvieran infectados. Eso es lo que tú podrías hacer con todos los demás. O hacer una prueba simplemente, ¿no? Hacer una prueba inmunológica para ver si hay anticuerpos o no, aunque no manifiesten todavía la enfermedad. Y con base en eso establecer un criterio terapéutico, que puede ser estos, los estimulantes inmunológicos o inmunoestimulantes para tratar de que el animal no tenga un problema secundario, porque eso es finalmente de lo que enferman y mueren, más que propiamente de la enfermedad. ¿Sí? Ok, sí, entonces también sería como lo mismo que aplicaría para limitación del daño. En limitación del daño, la única diferencia, por eso decíamos, muchas veces los tratamientos son los mismos, pero lo que cambia es el cuándo y el para qué. En limitación del daño, tú ya tuviste una manifestación clínica de la enfermedad, o sea, tú ya te diste cuenta de que el animalito está enfermo. Ya un clínico lo detectó. Y entonces, si tú ya tienes ese diagnóstico clínico, puedes aplicar un tratamiento que puede ser lo mismo, pero también ya tú vas a limitar a través de una posible cirugía, si es que realmente puedes, porque va a depender de la ubicación del tumor y de que no se haya diseminado y todo este tipo de cosas. Otra vez lo oportuno que lo detectes, ¿no? Entonces, el mismo tratamiento, si tú lo aplicas antes de que se manifiesten los signos, es un tratamiento oportuno. Si ese tratamiento oportuno no lo aplicaste en forma oportuna porque ya se empezó a manifestar la enfermedad de manera natural, a través de los signos, pues entonces lo que tienes es limitación del daño. Pero puede ir ya con otro tipo de daños que estés tú limitando. Te digo, ya detectaste los tumores o que hay un tumorcito por ahí, lo quitas antes de que crezca más y antes de que se disemine, porque si una vez que se disemina, pues ya es muy poquito lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, deja de ser oportuno y ya se convierte más en limitación del daño. ¿Sí? Si tú lograste erradicar el problema, pues entonces ya podrías pasar a la siguiente etapa, que es la rehabilitación, otra vez para que el animalito recupere su función zootécnica o su actividad o lo que sea que está haciendo, ¿no? Ah, ok, sí, ya me quedó más claro, doctor, gracias. Sí, bueno, ok, por nada, Carla. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Selene, de nuevo, adelante. Yo otra vez, doctor. Una pregunta. En la cadena epidemiológica, en mecanismos de transmisión en la clasificación, ¿podría ser que una enfermedad se transmita de forma directa e indirecta? Claro, hay enfermedades que tienen, y por eso decía hace rato que para no hacerse bola les conviene hablar a lo mejor de una cadena y luego de otra y luego de otra, de la misma enfermedad, porque en algunas intervienen algunos hospedadores intermediarios, es decir, se transmite de forma indirecta, que pueden ser vectores o pueden ser hospedadores intermediarios como tales, etcétera, o a través del alimento, a través de la leche, de la carne, qué sé yo.
Pero en algunas enfermedades también se da la transmisión directa. Y un ejemplo muy sencillo de entender, creo, es fiebre aftosa. Fiebre aftosa se transmite de forma directa e indirecta. Forma directa, si tienes una vaca con fiebre aftosa y se acerca a una vaca que no tiene fiebre aftosa, fácilmente se va a diseminar. Es muy contagiosa la enfermedad. Es un virus altamente contagioso. Pero si las vacas no se ven, sin embargo, tú matas a la vaca que tiene fiebre aftosa, procesas su carne, esa carne se va a la comercialización, los humanos no la cuecen bien, no se la acaban y usan los restos, por ejemplo, para que se lo coma un cerdo. El cerdo, sin haber visto jamás a la vaca, y si la vaca a lo mejor se desarrolló a 12,000 kilómetros de distancia allá en algún país de Sudamérica, el cerdo que se coma esos restos contaminados de la carne del animal que tuvo fiebre aftosa, va a adquirir la fiebre aftosa. Así llegó al Reino Unido en el 2001, fiebre aftosa, a través de un barco que desechó carne que venía procedente de algún país asiático, no me acuerdo si Japón o China, y con los restos estos de, no me acuerdo cómo le llaman a estos productos, eh, que son los alimentos que se consumen en los barcos. Estos alimentos se tienen que regresar en el barco para que se desechen en el país de origen, porque si los desechan en el país de destino, pues toda esa basura tiene el riesgo de ir contaminada, y así ocurrió. Entonces, de esa basura que se quedó en ese puerto, en Inglaterra, se sospecha que se utilizó para dársela de comer con algo que en español nosotros llamamos escamocha, que son desechos que se le dan a los cerdos. Mi cerdo no come caca, qué bien, pero sí come escamocha, ¿no? Y entonces se trajo una enfermedad transmitida de forma indirecta que se había presentado 15,000 kilómetros de distancia, ¿no? Y una vez que se enferman los cerdos, el problema no es con los cerdos. Los cerdos, de hecho, prácticamente no se enferman, pero sí se infectan y tienen capacidad de diseminar, digamos que el virus, se les conoce como amplificadores del virus, porque se comen este virus de aftosa, se enferman, bueno, se infectan, y si está cerca algún bovino o cualquier otro animal, como le llaman, de pezuña hendida, ungulados, eh, se infecta y se enferma. Así llegó, insisto, ese brote al Reino Unido, que costó el 7% del Producto Interno Bruto del Reino Unido en aquel año de 2001. ¿Sí? Fue terrible, tuvieron que matar un montón de animales, y hay que destruirlos por eso, que no se puede usar la carne, porque si no por ahí se disemina la enfermedad. Entonces sí, hay enfermedades que se pueden transmitir por contacto directo y por contacto indirecto. No es de que hay unas que solamente son por contacto directo y hay otras que solamente son por contacto indirecto porque se requiere, por ejemplo, el vector, ¿no? Pero hay otras donde no. La transmisión puede ser de cualquiera de las dos formas. ¿Sí, Selene? Sí, doctor. Entonces, bueno, en mi caso de la varroa, podría yo decir que la transmisión directa es contacto abeja-abeja e indirecta podría ser contacto, bueno, aquí dice desde el suelo, pero por ejemplo, si una abeja llega a una flor y ahí antes estuvo otra abeja que polinizó y dejó una varroa y se le pega a esta otra abeja, ¿podría ser contacto indirecto? Si eso ocurre en la realidad, podría ser. Yo la verdad no sé si las barroas se anden quedando en las flores, pero si esto ocurre, pues sí, podría ser. Es más frecuente que lo que dejen contaminado es el panal, pero Sí. en cualquier caso en donde no hubo un contacto directo entre los dos individuos, pues entonces tenemos una transmisión indirecta, y si también se puede dar por contacto directo, pues es directa e indirecta. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Dudas? Creo que ya no. Parece que no. Qué bueno, porque tengo hambre y ando en ayunas desde la madrugada, así que creo que es buena hora para que todos nos vayamos a almorzar. Cualquier duda que tengan relacionado a lo que se planteó con el regreso del 4 de abril,
voy a compartirles el documento que se leyó en esta clase y también pues queda el video, el cual en cuanto esté listo lo subo a YouTube y les comparto el enlace para que lo tengan y pueden escuchar con detenimiento también cómo va a estar la cosa a partir del 4 de abril. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Excelente fin de semana y provecho. Gracias, igualmente para ustedes, que les vaya muy bien, provecho. Gracias, doctora. Gracias, Un doctor. gusto saludarlos, hasta luego. Doctor, Sí, ¿puedo corregir la tarea que se entregaba para hoy, lo de prevención secundaria y terciaria? por supuesto que sí, siempre pueden corregir las tareas. Sí, si de Ay. pronto ya reflexionaron en que yo la hice mal, corríjala, sin problema. Cámbiala. Ok, ¿va? sí, sí, lo voy a corregir. Te va a Gracias. decir ahí entrega tardía y todo, no importa. Prefiero que esté bien a que se quede con error. Ok, doctor, sí, gracias. Buen día, aprovecho. Que estén bien, gracias igualmente, hasta luego.